Bienvenidos amigos a nuestro canal de Somos Traders. En esta oportunidad veremos las respuestas a las preguntas más comunes cuando comienzas en el mundo del trading. Es que comencemos. ¿Qué es Forex? El mercado de divisas, también conocido como Forex, abreviatura del término inglés Foreign Exchange. FX o Currency Market, es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas. Este mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional. Es por gran margen el mercado financiero más grande del mundo, llegando a mover un volumen diario de transacciones de alrededor de $5 billones estadounidenses USD. Más que todos los demás mercados bursátiles del planeta combinados. Ha crecido tanto que en la actualidad, el total de operaciones en moneda extranjera que se debe a operaciones internacionales de bienes y servicios representan un porcentaje casi residual, debiéndose la mayoría de las mismas a compraventa de activos financieros. ¿Cuál es la mejor plataforma de Forex? No hay una única forma de responder a esa pregunta. Por supuesto, esto dependerá del comerciante, de acuerdo con sus preferencias, conocimientos y experiencia, así como con lo que pretende negociar qué instrumento financiero. Muchos traders con experiencia intermedia, especialmente cuando operan en el mercado de divisas, prefieren utilizar plataformas como MetaTrader 4 o MetaTrader 5, que están diseñadas principalmente para el trading de Forex, así como para el trading de CFD, y para alguien con algún conocimiento del mercado de trading. ¿Cuál es la mejor manera de operar en Forex? Si ha investigado el comercio de divisas, lo más probable es que haya estado expuesto a todas las diversas oportunidades para ganar dinero y se pregunte cuál es la mejor manera de aprender a operar en divisas. En primer lugar, lo más importante que recomendaría es obtener una educación en Forex. Hay un sinnúmero de material sobre Forex en Internet tanto para principiantes como para traders experimentados. Todo lo que necesita hacer es buscar. Dedique algún tiempo a leer sobre cómo funciona el comercio de divisas, los conceptos detrás de las operaciones y cómo los precios se ven afectados por las condiciones económicas y políticas. En segundo lugar, debe obtener algo de experiencia. Si desea aprender a operar en Forex, es la única forma. Para empezar, es prudente que esté en una cuenta de demostración. Esto le dará una buena base técnica sobre la mecánica de realizar operaciones con Forex y se acostumbrará a utilizar una plataforma de operaciones. Después de haber operado durante algún tiempo en una cuenta de demostración, es muy importante utilizar también una cuenta real, aunque con una pequeña cantidad de inversión. Busque un corredor que acepte operaciones de menor tamaño, 12 y 1 lotes para FX, para que pueda tener una idea real para el mercado en vivo. Es un juego completamente diferente de operar en una plataforma de demostración irreal, debido al efecto psicológico que tiene operar con dinero real. Operar con poco dinero le permitirá arriesgar su dinero, pero con poco riesgo si comete errores o pierde dinero. ¿Cómo se puede ser un buen operador de Forex? Si fuera a resumirse en una palabra, la clave para un buen operador de Forex es la disciplina. Sí, hay muchas cosas que aprender y saber antes de realizar cualquier operación o involucrarse en la industria financiera, pero una cosa que debe mantenerse constante en todo momento es la disciplina. Disciplina en el aprendizaje, en hacer sus primeras operaciones y en seguir su plan. Los conceptos básicos que deben seguir todos los nuevos operadores son: obtenga más información sobre Forex, hay una gran cantidad de material en la red. Pasa un buen mes aprendiendo. Estudio análisis técnico y fundamental. Su aprendizaje debe continuar bien en su comercio y ser continuo. Desarrolle una estrategia, establezca reglas que determinarán su patrón de negociación y cómo entrará y saldrá del mercado. Practique en una demostración, abra una cuenta de demostración y opere como si fuera real. Por supuesto, esto no será exactamente como si estuviera operando con un real, debido al hecho de que el miedo a perder no influiría en sus decisiones. No continúe con el siguiente paso a menos que primero pueda obtener ganancias con la demostración. Practique en una cuenta real con una pequeña cantidad, haga esto para poder comprender la diferencia entre operar con dinero real y operar en una demostración. Haga esto con una cantidad sustancialmente pequeña, pero suficiente para que le preocupe perderla. Es posible que un operador de Forex aficionado obtenga ganancias sostenibles operando en Forex.
Muchos comerciantes se han ganado la vida negociando en Forex y algunos han obtenido rendimientos muy ricos que les han permitido convertirse en autónomos y dejar atrás el trabajo de 9 a 5. Todos estos operadores tienen una cosa en común, todos comenzaron como operadores de Forex aficionados. Nadie nace con los conocimientos técnicos comerciales, se logra con dedicación y disciplina. Entonces sí, un operador de Forex aficionado puede, de hecho, obtener beneficios sostenibles del comercio de divisas. Siempre que esté dispuesto a esforzarse y tenga la disciplina para cumplir con ese compromiso, no hay ninguna razón por la que no pueda hacer lo que otros han hecho antes que él en el mismo lugar. ¿Quién es el mejor operador de Forex? No existe un mejor trader de Forex, o al menos no hay una forma clara de medir esto, es la cantidad que uno ha ganado o el % que ha ganado. Además, dado que muchos de los principales operadores de Forex del mundo no comercian con su propio dinero, sino con fondos y capital de la compañía, significa que existen diferentes condiciones psicológicas y de apetito por el riesgo para diferentes operadores y, como tal, hace que sea sesgado comparar el éxito de dichos operadores con los que comercian con su propio capital. Lo único que debes saber es que lo que muchos operadores de Forex tienen en común es su apetito por el éxito, su cartera diversificada y su voluntad de asumir riesgos medidos. ¿Alguien ha ganado dinero operando con Forex? Sí. No solo la gente ha ganado dinero operando en Forex, sino que muchos se han ganado la vida. Aunque la mayoría de los comerciantes minoristas no tendrían tanto éxito como los profesionales, esto se atribuye en gran medida a las malas estrategias de gestión del dinero y la falta de disciplina para seguir con su estrategia. Con una disciplina del 100% y una buena estrategia de administración del dinero, no hay ninguna razón por la que alguien no deba tener una buena oportunidad de ganar dinero operando en Forex. ¿Es Forex la mejor manera de invertir dinero? Es difícil decir si sería la mejor, ya que existen numerosas formas de invertir dinero y dependerían en gran medida de lo que el individuo conozca. Sin embargo, es uno de los mejores, en gran parte por el hecho de que, a diferencia del mercado de acciones y vivienda, un inversor puede ganar dinero independientemente de cómo le vaya al instrumento vendiendo o comprando ese instrumento, o haciendo ambas cosas, lo que se conoce como cobertura. En el mercado de valores solo es posible invertir en el éxito de una acción, sin embargo, en Forex puede comprar o vender una determinada moneda frente a otra y por lo tanto, siempre existe la posibilidad de obtener ganancias. Además, el hecho de que Forex se comercializa comúnmente con apalancamiento permite que el comercio de Forex se convierta en uno de los más volátiles y por lo tanto, permite obtener mayores ganancias así como pérdidas, si se negocia correctamente. ¿Por qué los inversores individuales suelen perder dinero en Forex? La mayoría de los inversores minoristas terminan perdiendo dinero en Forex. A pesar del hecho de que pueden recibir la capacitación y el material educativo adecuados, o al menos el mismo que pueden recibir otros comerciantes exitosos, muchas veces fracasan debido a las malas reglas de administración del dinero o la falta de disciplina. Este último es el más frecuente. Lo más difícil en Forex es no hacer los cálculos o predecir dónde ingresar, cuánto comerciar o cuáles deberían ser sus límites, es apegarse a su estrategia y seguir adelante con un 100% de disciplina. ¿Os gustó este vídeo? Dale like para seguir apoyando este canal, suscríbete si no estás suscrito y dale click a la campanita. Esto ha sido todo, amigo trader, tus comentarios son importantes para nosotros, déjanos tu comentario aquí abajo, nos vemos hasta el próximo vídeo, hasta luego.